Vamos a charlar con Santiago Cobatla. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por favor, venir. Lo claro. llamamos seguido, pero es que lo necesitamos seguido. Usted es un consultor. Por lo menos para tratar de... Muchas gracias. Como decía mi padrino de tesis, cuando me gradué en filosofía, presenté mi tesis, deliberó el jurado y al rato él salió del Salón de la Deliberación, se me acercó muy formalmente y me dijo: lo felicito, es usted ahora un licenciado en generalidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero acá no deje de serlo nunca, me dijo luego. Pero hoy no vamos a hablar de generalidades, sino no. de una... Decíamos, está el caso Nisman, con el cual con usted ya hablamos, Sí. alguna ocasión, no hace mucho, pero además se suma esta semana de locos donde uno Claro. dice, todo se envejece rápido y parece que nada es demasiado importante porque siempre es superado por lo que viene después. También es un poquito de la enfermedad de los medios, pero ¿cómo se entiende? Yo creo que hay una característica en lo que está sucediendo que a mí me parece que es rectora para la caracterización de lo que pasa, y es la impulsividad. Estamos en un contexto donde la opinión emitida por quienes de alguna manera tienen que alcanzar definiciones significativas para la comunidad, todavía no han alcanzado definiciones, pero emiten juicios de valor muy serios en una dirección o en otra, desde la Presidenta de la República hasta la ex esposa de Nisman. Son opiniones. Cuando digo esto no quiero decir que esté de acuerdo con que se censuren las opiniones. Quiero decir que las opiniones, por ser lo que son, revelan un estado de convulsión que se transmite a la sociedad, prolongando la inseguridad acerca de lo que significan los hechos. Los hechos siguen sin tener una significación clara. Esto por un lado. Por otro elemento muy interesante, me parece a mí, no se deja caer el asunto. Si el gobierno de alguna manera trata de sostener la hipótesis de que Nisman es responsable por una profunda incoherencia en sus enunciados, por otro lado, la oposición sostiene que hay un muerto cuyo fallecimiento no ha sido aclarado y que en lugar de ponerse el acento, como bien decían ustedes, en el hecho de que hay un muerto y no ha sido aclarada su muerte, se pone el acento en la mayor o menor consistencia de lo que iba a decir. Me parece que todo esto genera en la sociedad una profunda ansiedad. Una ansiedad, un reclamo que prolonga el reclamo del 18F. Si se quiere justicia, por ahora lo que se está obteniendo es confusión, no claridad. Ahora, ¿usted no le da la impresión, Carlos, lo decíamos recién con Julio? A ver, acá hay una palabra que es la palabra del Estado en torno al episodio Nisman, que lleva un desarrollo de más de 7 semanas. Sí. Y que, hoy lo vimos a través de la fiscal Viviana Fein, es como que camina sobre un terreno fangoso. Por otro lado, hay una parte querellante que vendría a ser, si se quiere, lo que uno denominaría una demanda de orden privado, que establece un diagnóstico en mucho menos tiempo y que uno tiene la impresión, a lo mejor es equivocada, que la contundencia de ese diagnóstico es superior a la palabra pública, a la palabra del Estado. Sí, creo que esa disyuntiva es muy clara y que a su vez revela hasta qué punto la posición del gobierno se inscribe en lo que yo llamaría una larga tradición de encubrimiento de los hechos. Porque convengamos lo siguiente, el gran temor que existe en la sociedad argentina es que la muerte de Nisman se sume a la serie de muertes precedentes, incluidas la de Amia, pero no exclusivamente, que han quedado sin esclarecimiento, poniendo de manifiesto un hecho tremendo. Hace por lo menos 20 años que el Estado está a merced del delito. 20 años a merced del delito, es decir, que quienes practican o llevan a cabo conductas que están fuera de la ley pueden con el Estado, logran que el Estado no pueda sobreponerse a esa dependencia y generar opiniones determinantes que permitan controlar ese otro aspecto siniestro de la sociedad argentina, que es la lucha tribal entre quienes controlan el poder de los políticos. Entonces, se produjo un agravamiento muy profundo de la sensación de inseguridad en el país, ya no asociada al delito usual, sino asociada al hecho de que el Estado no tiene fuerza para representar a la ciudadanía. Y esto es lo que trae de nuevo a la mente algo tremendo, que es que la transición del terrorismo de Estado
a la democracia republicana ha quedado incumplida en el país y agravada la dependencia del Estado democrático de todo aquello que impide su realización plena. Te ven porque estamos en un año electoral y parece que no, pero dentro de 4 meses se va a cerrar las listas para la elección presidencial, en 6 meses están las PASO, en 8 meses está la primera vuelta para presidente. En abril empiezan las elecciones provinciales. Claro. ¿Te ve en la política, y digo la política es oficialista o opositora, conciencia de esto que usted dice, de la debilidad intrínseca casi del Estado en estas décadas en la Argentina y del desafío que eso significa para el gobierno que viene y para el otro y para el otro? Yo creo que todavía la competencia electoral pone mucho más el acento en los errores ajenos que en las responsabilidades propias. Y esto no es un buen indicio para la política argentina, porque creo que falta el sinceramiento necesario para decir que el nuestro es un país que está de duelo. Está de duelo porque las instituciones que debieran representar a la ciudadanía no terminan de clarificar su tarea. Entonces, ¿qué promesa se le puede hacer a una sociedad que está afectada por la desorientación y la orfandad institucional? ¿Qué papel puede tener la promesa de un gobierno mejor donde la nación está de duelo? ¿Es el momento de hablar de eso o es el momento de hablar de otra cosa? ¿De qué cabe hablar en esta campaña electoral? Fíjense, yo quedé muy impresionado con el discurso de la presidenta el domingo, porque todos los discursos autorreferenciales que tienden a enfatizar lo maravilloso que es uno, rehuyen la complejidad del tema de la responsabilidad y de la identidad. Nadie que quiera ser verosímil puede hablar solamente bien de sí mismo. Tiene que tener ciertas dudas acerca de lo que hizo, poner de manifiesto los problemas que deja pendientes, las inseguridades que le ha generado en algunos casos la orientación que tomó, pero se opta por el triunfalismo. Cuando se opta por el triunfalismo, en una sociedad herida se pierde credibilidad, porque lo que se le está diciendo es yo y no nosotros. Esto por un lado, y en la oposición, ¿qué es lo que yo advertiría? Creo que es necesario decirle a la sociedad que todo no se va a arreglar rápido, que aquí hace falta mucho tiempo y mucha continuidad entre sucesivos gobiernos para que la Argentina vuelva a tener el aspecto de una nación. Esto yo no veo que se esté cumpliendo. No escucho a nadie que diga necesitamos 20 años para volver a ser una nación. Es que acá no tenemos paciencia para esperar 20 años a nada ni a nadie. Donde la inmediatez reina, volvemos al neolítico. Estamos en camino. Porque en el neolítico, ¿qué hacían los hombres? Salían a cazar todos los días porque no sabían qué iba a pasar pasado mañana. Entonces, me quiero decir con esto, un país que no tiene otro recurso que el de la inmediatez ha renunciado a pensar. A pensar. Pensar no es una actividad que tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la política. Necesitamos que la política aprenda a privilegiar el mediano y el largo plazo y a rehuir la autosuficiencia de los candidatos, porque si no da risa, da ganas de llorar. ¿Qué evolución posible ve para usted para el caso Nisman en términos de incidencia social? Porque uno empieza a escuchar, che, lo de Nisman ya cansa. Tantas páginas en los diarios, tantas oficialistas, independientes, opositores, tantas horas de televisión, tanto en la radio, tanto acá, tanto en internet. Como que también por ahí la sociedad, nosotros, tenemos una facilidad para cierta fatiga. Por supuesto, por supuesto. Tenemos necesidad de velar la gravedad de lo que vivimos creyendo que el porvenir que tenemos enfrente está despejado. Si se declara desde el gobierno que tuvimos vacaciones felices, no solo se está hablando de una postura del gobierno, la gente necesita olvidar. Y yo creo que la misión del periodismo y de la política es impedir que el olvido tape la gravedad de lo que pasa. Hay que enseñarle a la sociedad a pensar sus problemas, porque las soluciones que se le brinden son proporcionales a la conciencia que se tenga de lo que hay que arreglar y de la gravedad de lo que hay que arreglar. Reeducarnos es el camino y la política tiene que enseñar a reeducarse, pero para eso hay que aprender a aprender. Ahora, usted decía recién, no hay que olvidar. Y uno tiene, y hablo solo del periodo de la democracia, uno tiene la impresión que en este desarrollo la sociedad ha olvidado muchas cosas que ha vuelto a repetir.
Sí. O que estamos repitiendo, para no ponernos como actores externos. Y junto con eso, recordar que en la marcha del 18 de febrero volvió a escucharse nunca más. Nunca más. Creo yo que buena parte de la sociedad no logra recordar lo que se ha vivido, pero al mismo tiempo los hechos se ocupan de recordárselo y vienen a golpear a la puerta con un argumento atroz, el de la repetición. Porque si hay algo doloroso que debemos aprender es que el tiempo ha pasado, pero el aprendizaje ha sido escaso. Tenemos hoy una deuda con la reorganización institucional del país que los 30 años de democracia no han saldado. Ya que dijo nunca más, aprovechamos. A fin de la semana pasada falleció Julio César Estracera. Sí, así es. ¿No? El fiscal, aquel fiscal del nunca más. Casi no tuvimos tiempo de pensar en lo que era aquello, sí. O en lo que fue, o en lo que significó esa reconstrucción de cierta esperanza colectiva en la vuelta a la democracia, y los hechos no pasan por encima. Claro, pero hay además otra evidencia. El gobierno denostó a Estracera. Mucho tiempo. Antes. Mucho tiempo. Ahora lo homenajeó, Ahora, le dieron 2 días de luto. Por supuesto, porque aprenden de lo que no hicieron con Nisman. Entonces, Estracera es una figura de la mejor tradición republicana inconclusa de la Argentina. Su muerte tiene 2 sentidos. Hemos perdido a un hombre valiosísimo, pero en una edad razonable para morir, digamos así. Pero además su desaparición se une a la de aquellos seres que simbólicamente han representado una convicción muy honda y al mismo tiempo muy frágil entre nosotros, que es que la política no puede estar disociada de la ley y de la ética. Esta convicción muy pocos hombres y mujeres la tienen entre nosotros, pero es la condición de posibilidad de un porvenir real para el país. Gracias. Gracias, otra vez. Gracias a ustedes, muy amables.